Es increíble cómo en ocasiones nos pasan cosas verdaderamente insólitas, cosas que jamás imaginaste sucederían y menos que existieran por el tipo de eventos que son. Siempre nos toman desprevenidos, ya que por lo regular suceden cuando menos lo esperamos y en el lugar que menos imaginas. A mí me empezaron a pasar no hace mucho tiempo y por la manera que fueron los sucesos, nunca imaginé que fuera el mismo ser que me perseguía. La primera vez fue en una antigua biblioteca. Soy estudiante universitaria y en esa ocasión buscaba unos libros para unas tareas. Ya había encontrado los que necesitaba y me disponía a retirarme, pero al ir por un pasillo solitario, antes de llegar al mostrador donde se registran los libros que se lleva la gente, de repente choqué con alguien y el impacto me hizo tirar dichos libros. Pero, aunque el choque fue de frente, no vi a nadie venir al momento del golpe. Aún así, antes de agacharme a levantar los libros, volteé hacia todas partes del pasillo y no miré a nadie por ningún lado. Ya casi era de noche y estaban por cerrar. A esa hora, la biblioteca estaba muy solitaria. Creo que dábamos el que atendía a los clientes en la recepción, un guardia y yo. Al llegar con el bibliotecario, le pregunté que si alguien había salido antes que yo y me contestó que no. Yo era la única y última persona en salir a esa hora. Estaban esperando que me fuera, después cerrarían. Eso me dejó más extrañada. Si así era, entonces ¿quién me había tumbado los libros? Salí de ahí pensando en ello, pero al llegar a casa, mis tareas hicieron que olvidara ese incidente. No obstante, un par de horas más tarde, al estar en la pequeña sala concentrada resolviendo un trabajo, se escuchó un ruido en mi habitación. Aquel ruido me interrumpió en lo que estaba haciendo y me molestó un poco. Quise ir a mi habitación para reclamarle a quien lo había hecho, pero al momento me contuve porque recordé que vivía sola en ese departamento para estudiantes. Mis padres vivían en otra ciudad y fue extraño, ya que claramente el ruido se escuchó dentro del cuarto y me puse nerviosa al pensar que podría ser un ladrón. Aún así me levanté de la silla y fui directo a mi cuarto que estaba en la parte de arriba. Al entrar me percaté que la ventana estaba abierta, pero yo siempre la tenía cerrada. Era invierno y en ese tiempo hacía demasiado frío. De pronto sentí que alguien pasaba por detrás de mí. Estaba desprevenida y aquel leve roce en mi espalda me hizo trastabillar haciéndome caer encima de la cama. Entonces creí ver una figura en sombra deslizarse por la ventana volando, lo cual me pareció increíble. Rápido me levanté y cerré la ventana. Estaba desconcertada y muy asustada. Después de pensar un buen rato qué había sucedido y al no encontrarle ninguna explicación lógica, intrigada decidí irme a dormir. De todas maneras ya no podía concentrarme en mis estudios. Las cosas que me habían sucedido no me dejaban pensar. Seguir haciendo tareas sería inútil y pensé continuar con ella al día siguiente. Era sábado y no tendría clases. Pero poco pude dormir, ya que no lograba conciliar el sueño al pensar en lo sucedido. Además, empecé a sentir miedo y una extraña debilidad en mi cuerpo. Por la mañana me levanté y después de darme una ducha refrescante, preparé un rico desayuno para luego continuar con mi tarea. Así estuve hasta que la terminé, como a las 7 de la tarde. Tenía mucha hambre, pero también flojera para preparar comida y decidí mejor salir a comprar algo en la calle. Tomé un abrigo y me fui por algo para cenar. 3 cuadras más adelante miré un buffet abierto y pedí un lonche para llevar. Media hora después ya estaba de regreso a casa. En el camino pensaba en qué había sido aquello que sucedió en la librería y también en lo de la noche. Tan pensativa iba que no me fijé que al tratar de cruzar una calle venía un auto velozmente y cuando estaba a punto de hacerlo, una mano me detuvo bruscamente. Fue tan brusco el jalón y tan rápido que me hizo soltar mi comida.
Pero increíblemente miré que antes de que tocara el piso, alguien la detuvo con mucha rapidez en el aire y la depositó suavemente en la banqueta. No pude ver a quién hizo todo esto. No obstante, era evidente que había alguien, porque de no haber sido así, mi cena se hubiese esparcido por todo el pavimento. Además, si aquello no hubiese detenido mi mano, ahora mismo estaría media calle apachurrada por el auto que pasó a toda velocidad, a escaso 1 metro de mí accionando su claxon. Pero ¿quién pudo haber sido si yo no miré a nadie? La calle estaba completamente sola. De verdad era totalmente anormal. Estaba muy impresionada, tanto que tuve que sentarme un momento. Hasta me dieron ganas de vomitar, y lo hice. Vomité hasta arrojar toda mi bilis. Ya eran 3 cosas raras las que me habían sucedido en un solo día. No sabía qué podría ser, pero sin duda que no eran cosas buenas. Aunque aún no era muy noche, sentía mucho miedo. Por eso al ir de regreso a casa, caminaba temerosa, volteando hacia todas direcciones. Cuando llegué a casa, ni siquiera cené, había perdido el apetito. El suceso me había consternado. Guardé la comida en la hielera y opté por irme a descansar. Afortunadamente al día siguiente sería domingo y podría relajarme tranquilamente. En la mañana, ya más tranquila, pensando que todo había sido producto de mi imaginación, saqué del refrigerador lo que había comprado en la noche y me puse a merendar. Luego ordené un poco mis cosas para más tarde poder ver algún programa de televisión sin ningún pendiente. Así pasé gran parte de la tarde, aproximadamente hasta las 6. Entonces apagué el televisor. Necesitaba salir un momento para aclarar mis dudas. Un poco de aire fresco me vendría de perlas y me fui a un parque cerca de mi casa. Al llegar aún había gente y me senté en una banca. El ambiente era relajante, pero se sentía algo extraño en él. Casi podría sentir que era manipulado por algo muy poderoso. Luego empecé a sentir mucha pesadez. Parecía que el tiempo no avanzaba. En eso vi a un hombre no muy lejos, a escasos 10 metros de mí, viéndome fijamente. Su mirada era dominante, hipnotizante, y me atraía poderosamente hacia él. Vestía muy a la antigua, parecía venir de un país nórdico por su vestimenta. También era extraño que de repente no había nadie más en nuestro entorno, si yo acababa de ver más gente alrededor. No sé cuánto tiempo pasé sin poder moverme, hasta que sentí que mi conciencia regresó a mi cuerpo y pude irme corriendo. Al estar dentro de mi casa, vi que eran las 10 de la noche, lo cual me parecía increíble, ya que estaba segura que solo había pasado cuando mucho media hora en el parque. ¿Qué demonios había sucedido con las 3 horas faltantes? Además me sentía rara, con mucho cansancio, y eso tampoco era normal a mis 21 años, ya que no había hecho ningún trabajo pesado para estar sin energías. Aseguré bien las ventanas, la puerta y me fui a dormir, cerciorándome que también la ventana de mi habitación estuviera bien cerrada. El estar en la planta alta no me garantizaba nada y debía descansar para irme temprano a clases. Sin embargo, muy en la madrugada, el aire helado me hizo despertar. Aún aturdida por el sueño, al abrir los ojos, miré la ventana abierta y parado frente a mi cama, al mismo hombre que había visto en el parque. Estaba mirándome fijamente, con unos ojos casi rojos, dominantes, con orejas un poco más grandes de lo normal y picudas. De su boca salían un par de grandes colmillos. Aterrada traté de moverme, pero no podía. Parecía impedírmelo una fuerza invisible. Entonces miré que aquel ser se movía, pero a una velocidad vertiginosa, casi imperceptible. Lo que podía ver era que aparecía en un lado y en otro, por toda mi habitación, casi al mismo instante. Cuando se quedó parado por un momento frente al espejo de mi tocador, vi que su cuerpo no se reflejaba en él, solo me veía yo recostada en la cama, a pesar que él estaba parado frente a mí. Mi frente estaba empapada del sudor
que emanaba de ella por el terror que aquello me causaba. De pronto, en una milésima de segundo lo vi postrado en mí. Su boca buscaba mi cuello, tratando de clavar sus colmillos en él. Yo no podía hacer nada para impedirlo, porque estaba totalmente paralizada. Solo podía ver y sentir, mas no moverme. De repente, así como llegó a mí, en menos de un segundo se retiró de igual manera. Su rostro dibujaba una mueca de cólera por algo que había visto, dejando en mi brazo un arañazo muy doloroso. Luego vi su silueta desaparecer por la ventana, como si fuera volando. Entonces pude moverme y miré que lo que me había salvado era una cruz de plata que traía colgada en mi cuello. No sabía cómo pudo abrir la ventana, ya que solo se puede hacer por dentro. Tampoco sabía cómo había podido entrar porque mi habitación está en un segundo piso, lo cual me parecía imposible que un humano pudiera hacer sin una escalera. Yo no creía nada en esto y hasta llegué a pensar que quien lo hizo era un demente. Pero después de lo que viví, no me cabía la menor duda de que sí existen los vampiros. Imagino que era el mismo que me venía acechando desde la biblioteca, porque nunca vi su cuerpo, solo sentí el golpe. Quizás estaba tomando mi energía para debilitarme, así preparaba el terreno para un ataque final, pero mi crucifijo me salvó. Tuve que cambiarme de casa y de escuela. Ahora donde vivo podrán ver cabezas de ajos colgadas en puertas y ventanas, y todos los días me como uno para que mi cuerpo huela a ellos al emanar sudor. Así no podrá acercarse a mí. Además me puse más cruces en mi cuello. También traigo pulseras con ellas en mis manos para protegerme. Hay quienes se mofan de mí cuando me ven, pero los entiendo. Ellos no saben lo que es vivir una experiencia con alguno de estos seres muertos vivientes.